Hola, en este video vamos a repasar la discografía y la filmografía de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, Washington, Estados Unidos, con el nombre de Johnny Allen Hendrix. En 1946 los padres cambiaron el nombre a James Marshall Hendrix. Comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. En 1961 se enroló en el ejército de los Estados Unidos como paracaidista, donde conoció a Billy Cox. Tiempo después se mudó a Tennessee, donde consiguió trabajo tocando como músico de apoyo de The Isley Brothers y después para Little Richards. Decide mudarse a Inglaterra en 1966. Allí llamó la atención de Jess Chandler, el bajista de The Animals, para convertirse en su manager. Con Mick Mitchell en la batería y Noel Redding en el bajo, forma The Jimi Hendrix Experience. En cuestión de meses había obtenido 3 sencillos en el top 10 del Reino Unido: Hey Joe, Purple Haze y The Wine Cry Mary. El primer LP, Are You Experience, se publicó el 12 de mayo de 1967 y permaneció en las listas 33 semanas, donde llegó al número 2 después de Sgt. Pepper de los Beatles. En Estados Unidos se editó en agosto y llegó al puesto número 5. Esta es una edición de 2014. The Jimi Hendrix Experience saltó a la fama en Estados Unidos después de su actuación en Monterey Pop Festival de 1967. El segundo LP, Axis Bolas Love, se publicó el 1 de diciembre de 1967. En el Reino Unido llegó al puesto número 5 y permaneció en las listas 16 semanas. En Estados Unidos se publicó en febrero del 68 y llegó al puesto número 3. Esta es una edición de 2010. El insert en 1968, su tercer disco de estudio, Electric Ladyland, llegó al primer puesto de la lista de Estados Unidos. Fue su éxito comercial más grande y único número 1 en dicho país. En el Reino Unido llegó al número 6 y permaneció 12 semanas. Hendrix había estado grabando con Billy Cox desde abril y practicando con Buddy Miles desde septiembre. El trío compuso y ensayó material que después sería tocado en 4 conciertos realizados en el Fillmore East de Nueva York, los días 31 de diciembre de 1969 y el 1 de enero de 1970. Usaron estas grabaciones para hacer un LP producido por el mismo Hendrix. Band of Gypsy se publicó en abril de 1970. Llegó al puesto número 10 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Band of Gypsies es el único LP oficial en vivo publicado mientras Jimi Hendrix vivía. En 1968 comenzó la construcción de su propio estudio, Electric Lady Studios. Hendrix usó por primera vez los estudios Electric Lady el 15 de junio de 1970. En agosto de 1970 voló a Inglaterra para una gira europea que incluía el concierto en la isla de Wight de 1970 y nunca volvió a los Estados Unidos. Jimi Hendrix pasó la mayor parte del 17 de septiembre con Monica Danneman en Londres. Esa noche se quedaron hablando hasta la madrugada, momento en que se quedan dormidos. Danneman se despertó sobre las 11 de la mañana y encontró a Hendrix respirando pero inconsciente. Llamó a una ambulancia y los paramédicos lo llevaron a un hospital donde fue declarado muerto sobre el mediodía del 18 de septiembre de 1970. Un sinfín de ediciones póstumas aparecerían a partir de allí. Este es un vinilo del concierto de Monterrey. Se trata de una edición de 2014, conteniendo los 9 temas del concierto. El insert el DVD
y el Blu-ray. El LP en vivo en Winterland de octubre de 1968. En vinilo de color naranja. El insert. En vivo en Woodstock de 1969. Es un álbum triple. El triple. Y contiene la presentación completa. El insert. También se editó en VHS. En Laserdisc, edición americana. En Laserdisc, edición japonesa. El insert. En DVD. Y en Blu-ray. En vivo en Berkeley, el 30 de mayo de 1970. Es un vinilo doble, Gatefold. Esta es una edición de 2012. El insert. Atlanta Pop Festival del 4 de julio de 1970. Es una edición en vinilo de 2015. En vivo en la isla de White en 1970. Este es un Laserdisc. El concierto completo en DVD. Contiene extras. El librito. El DVD de la película de la isla de White de 1970. El DVD de la presentación en televisión de Deep Couch Show. Hear Me Train a Coming es un Blu-ray documental de la vida de Jimi Hendrix. En 2019 se edita esta caja de los 4 conciertos del Fillmore East, conteniendo gran parte de los 4 conciertos. Son 8 LPs. Es una edición muy cuidada con un sonido excelente. También contiene un libro con varias fotos
la fachada del Fillmore East. En 2018 se edita la caja Electric Ladyland, conteniendo 3 discos dobles y un Blu-ray. El disco original, un doble vinilo en vivo en el Hollywood Bowl en 1968. Es Gatefold y contiene 12 temas. Un álbum doble con las primeras grabaciones para Electric Ladyland. Es Gatefold. Contiene demos y versiones alternativas. Y un Blu-ray. También trae un libro con fotografías y manuscritos. Un doble vinilo Blues de 2010. Es Gatefold. El vinilo. El insert. Herman Music, doble vinilo de 2014. Es Gatefold y contiene varias improvisaciones en estudio. Lo mejor de Jimi Hendrix, álbum doble, compilación. También es Gatefold. El vinilo. Por último te voy a mostrar unos singles. The Jimi Hendrix Experience entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music of Fame en 2005. Jimi Hendrix es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock, a pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente el músico más grande de la historia del rock. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Chao.